Los asistentes no podían entender por qué su ídolo no iba a cantar los éxitos que les gustaban. Señores, mientras las autoridades ponen firmes en su decisión de no permitir que los cantantes interpreten, los artistas se ven entre la espada y la pared. ¿Tú te imaginas? Ya esto ha pasado antes, Raúl, y esto se pone fuerte. Eso le está pasando en este momento a Luis Conríquez. Él ha tomado, señores, la decisión de no cantar, hacerle caso a las autoridades. Y Tania Charri nos cuenta lo último que ha pasado este fin de semana con esta decisión que al público no le gustó. Tania, adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido nuevamente al estudio. Feliz de tenerte, ya nos hacías mucha falta. Fíjate que Luis R. Conríquez, acabo de hablar con la gente que está con él y dicen que está en estos momentos con unos sentimientos encontrados porque dice, ¿qué hago? Tengo que tener la línea que nos están diciendo las autoridades, pero no quiero fallarle a mi público que me ha apoyado desde los inicios de mi carrera. Pero la decisión es clara, no va a cantar más. Y por eso se formó tremenda trifulca en un palenque de Texcoco. Y aquí está lo que pasó y lo que piensa hacer ahora Luis R. Conríquez. Así, como si fuera un campo de batalla, quedó el palenque de Texcoco después que Luis R. Conríquez decidió no cantar. Los asistentes no podían entender por qué su ídolo no iba a cantar los éxitos que les gustaban. Pero es que el cantante ya se los había advertido en redes sociales que no cantaría. Y en el palenque nuevamente lo dijo. La gente empezó a abuchearlo entonces y él les dijo que se iba. Y se fue. La decisión de Luis R. provocó la ira desproporcionada de algunos asistentes, quienes reaccionaron de manera destrozando instrumentos musicales y agrediendo al personal de seguridad del recinto. Y es que Luis R. estaba acatando las disposiciones de las autoridades del Estado de México, que había enviado advertencias sobre las sanciones que se impondrían en caso de que se realizaran espectáculos con contenido que promovieran el... La misma presidenta de México reaccionó a lo que pasó en Texcoco. No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos nos tenemos que ir promoviendo eso. Creo que en Texcoco por ley sí estaban ya. En Texcoco por ley. Bueno, pues hay que revisar eso. En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo, formativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la... En un comunicado posterior al incidente, Luis R. expresó su compromiso con las autoridades y su deseo de ofrecer espectáculos que promuevan valores positivos. Agradeció a sus seguidores por su apoyo y lamentó los hechos ocurridos en Texcoco. Pero además, supimos que Luis R. tomó la decisión de que ahora en adelante no cantaría porque está en un proceso de revisión de visas. Aunque ya las tiene aprobadas, aún no le dan vía libre porque las autoridades americanas están pidiéndole más información. Él con una mezcla de emociones encontradas porque no quiere defraudar a su público que lo ha seguido siempre, pero también quiere seguir lo que están mandando las autoridades, se fue para su pueblo en Cabroca, Sonora. Los organizadores del palenque, por su parte, también lamentaron la situación y ayer se presentó otro grupo de música pop en el lugar del incidente. Fíjate, en ese mismo escenario se van a presentar a otros artistas como Julián Álvarez, se van a presentar a Alejandro Fernández, muchos otros artistas, Gabito Ballesteros también se va a presentar en este palenque. ¿Y qué va a pasar entonces cuando ellos también decidan no voy a cantar? Porque es que además está prohibido. Y fíjate lo que está ocurriendo con Luis R. Conríquez y muchos otros artistas. Él ya tiene sus visas aprobadas para venir a los Estados Unidos, en donde tiene muchas presentaciones, pero está en un proceso de revisión. El gobierno ha dicho, espérate un momentico, ya las tienes, pero queremos revisar qué es lo que está pasando con tu vida, con tu música y sobre todo con tus redes sociales. Tania, también estaba viendo las imágenes esas que pusieron en el Instagram del Gordo y la Flaca cuando estaba en Madrid, de cómo destruyeron el lugar ese, que la gente no le gustó, que no estaban cantando las canciones que ellos querían. Claro, la gente fue es increíble que la gente se ponga así por esa simple razón. Es una cosa inaceptable, inaceptable de verdad. Y los que hicieron eso los deberían de haber arrestados a todos. Estoy de acuerdo contigo. Increíble, o sea, increíble lo que hicieron. Nada de esto es necesario. Yo creo que obviamente ahora sabemos que él está pasando por un proceso, Raúl, así sea de visas, de leyes, de que
lo ha dicho ahí la presidenta, queremos que las canciones tengan un nuevo contenido y que la sociedad en conjunto, colectivamente, trabajemos en eso para las nuevas generaciones. Vamos a una pausa, ya volvemos con más del Gordo y la Flaca. Bienvenido de vuelta, Raúl.